Sus pies temblaban contra el frío suelo de mármol. No porque estuviera frío, sino porque estaba limpio. Demasiado limpio. No estaba acostumbrado a un mundo sin suciedad. Los hombres con túnicas decían que era hermoso, una palabra que nunca había oído usar para un chico. Pero la belleza, aprendería, era solo otra forma de prisión, una forrada de seda, perfumada con aceite y silenciosa, terriblemente silenciosa. Cuando preguntó, ¿qué quieren que haga? No respondieron, solo miraron. Y la mirada duró demasiado. Este no era el mundo de soldados e historias con el que había soñado. Era algo más, un mundo oculto dentro del palacio donde los nombres no importaban, solo la obediencia. Tenía 12 años, griego por nacimiento, vendido por necesidad y elegido por hombres que creían que su silencio era un regalo. Antes del palacio no tenía nombre, al menos no uno que alguien recordara. Nació en una casa de piedra desmoronada en las afueras de Tesalia. Su padre, una vez albañil, perdió las manos en la guerra. Su madre, demasiado cansada para hablar la mayoría de los días, hervía raíces y silencio para la cena. Alguna vez habían hablado de dioses, de Olimpo y honor, pero el hambre no tiene religión. Cuando el hombre con finas túnicas llegó con monedas de plata y palabras suaves, dijeron sí, no porque quisieran, sino porque el chico tenía hermanas menores y deudas. Viajó en un carro durante 3 días, envuelto en una manta rota, a través de campos de olivos, colinas rocosas, y hacia algo que olía a humo e incienso. La ciudad, Atenas, no era lo que había imaginado. Era ruidosa, alta y cegadora. El palacio era peor, demasiado perfecto. Sus paredes estaban pulidas como espejos que no reflejaban nada. No caminó dentro. Fue arrastrado, no con rudeza, no con amabilidad, solo funcionalmente como algo comprado, no como alguien traído. Nadie le habló directamente. Susurraban a su alrededor como el viento a través de los salones de mármol. Los sirvientes con túnicas blancas lo bañaron en silencio. Frotaron su piel hasta dejarla en carne viva. Arrancaron la suciedad de debajo de sus uñas. Le cortaron el cabello, lo vistieron con seda y finalmente le pintaron los ojos. Miró al agua y no reconoció lo que le devolvía la mirada. Un chico con forma de estatua, vivo pero no viviendo. En la cámara de los concubinos no estaba solo. Había otros, chicos con diferentes acentos, diferentes historias, pero los mismos ojos, el mismo silencio. No hablaban de dónde venían, solo le enseñaron lo que era ahora. Camina despacio, con los ojos bajos, sonríe sin mostrar los dientes. No hagas preguntas, cada movimiento tenía un significado. ¿Cómo sostienes una copa de vino? ¿Cuánto tiempo te inclinas? ¿Cuándo reír? Pero nunca demasiado alto. No había espacio para errores. Los errores no traían castigo, traían reemplazo. Y así aprendió rápido no porque quisiera servir, sino porque quería sobrevivir. Cada noche las velas parpadeaban contra las paredes pintadas. Sus llamas danzaban como espíritus burlándose de los vivos. Él yacía despierto, con las manos apretadas entre las rodillas, tratando de no llorar. Llorar arrugaría los ojos, y los ojos hinchados no eran deseables. De día, entrenaba. De noche, desaparecía en el silencio de cojines bordados y risas que no eran suyas. En el palacio de hombres que lo tenían todo, se convirtió en un chico que no poseía nada, ni siquiera su cuerpo. La primera vez que fue convocado, el salón olía a granadas y vino. Cuencos dorados rebosaban de higos y pescado seco. Las risas resonaban por los corredores, no risas amigables, sino agudas, frágiles, como algo que se rompe. Un eunuco con túnicas carmesí tomó su mano y lo llevó por las escaleras de mármol. No le dijeron a dónde iba, nunca lo harían. Eso era parte del juego. Las puertas de la cámara eran pesadas, podía sentir su peso antes de que se abrieran. Dentro, los hombres estaban recostados en sofás con los ojos vidriosos por el vino y la distracción. Uno agitó la mano perezosamente y el eunuco se apartó. El chico dio un paso adelante. Había sido entrenado para no dudar. Le pidieron que sirviera vino, que bailara, que se arrodillara. Lo hizo. Le dijeron que era perfecto. Pero esa noche, cuando regresó a la cámara de dormir, otro chico había desaparecido. Nadie dijo su nombre. Nadie preguntó. Esa era la regla. Aprendió a escuchar más que a hablar. Aprendió que el silencio podía ser un arma o un escudo. Memorizó nombres y estados de ánimo. ¿Qué le gustaba a cada hombre? ¿Quién se enojaba cuando lo interrumpían? ¿Quién miraba demasiado tiempo? Aprendió cuándo reír y cuándo mirar hacia otro lado. Se volvió invisible, luego inolvidable, luego invisible otra vez.
El tiempo se volvió líquido. No sabía cuántos años pasaron, solo que los chicos iban y venían, y él se quedaba. Había ceremonias. Una vez, durante el festival de primavera, lo pintaron de oro y lo hicieron caminar descalzo por el patio. Pétalos caían de las manos de los nobles. Lo llamaban arte. Él lo llamó silencio. Un día cometió un error. Derramó vino en la túnica de un senador. Nadie dijo nada al principio, pero la sala quedó en silencio. Demasiado silencio. Esa noche 2 sirvientes llegaron. Trajeron un cuenco, no de comida, sino de cenizas. Lo obligaron a untarlas en su pecho, una marca de vergüenza. Duró una semana. Nadie le habló, ni siquiera el eunuco. Cuando las cenizas finalmente se lavaron, algo más quedó. Miedo. Estaba creciendo, haciéndose más alto, más viejo. Ya no era un chico, pero tampoco un hombre. Y eso también era peligroso. Notó que los chicos que llegaban a su edad comenzaban a desaparecer. No de repente, sino en silencio. Uno fue enviado a las provincias exteriores. Otro simplemente dejó de aparecer. Uno saltó desde el balcón. Comenzó a ocultar su voz, a permanecer en las sombras, a evitar la atención que una vez le enseñaron a buscar. No ayudó. Fue llamado de nuevo. Esta vez no para servir. Las puertas se cerraron tras él y las velas se apagaron. ¿Qué pasó en esa oscuridad? Nunca se lo dijo a nadie, pero no regresó igual. Después de esa noche se negó a hablar durante 3 días. El eunuco pensó que estaba enfermo. Enviaron a un curandero, pero el curandero solo miró sus ojos y dijo: «Esto no es una enfermedad, esto es memoria». Una tarde encontró un pergamino en los cuartos de los sirvientes. No estaba escondido, solo ignorado. Un mito olvidado escrito con tinta agrietada. Contaba la historia de un esclavo que escapó de su amo y vagó hasta Delfos. El esclavo nunca encontró la libertad, pero escribió su historia en las paredes del templo. Murió, pero la historia vivió. Esa noche el chico se susurró a sí mismo: «Si desaparezco, que algo quede». Desde ese momento observó no para servir, sino para registrar. Comenzó a escribir en secreto. Retazos de tela, tinta robada, pedazos de pergamino. No sabía quién los leería. Solo sabía que debían existir. Sus palabras eran silenciosas, pero cortaban como cuchillos. El dolor en el silencio sigue siendo dolor. La túnica no borra el moretón. Dijo que yo era hermoso. Tenía 13 años. Cuando llegó otro chico, uno más joven, asustado y aún crudo por el viaje, el chico tomó su mano. Le enseñó cómo sobrevivir, cómo caminar, cómo escuchar, pero no cómo olvidar. «No estarás aquí para siempre», susurró. «Pero mientras estés, observa todo». Se había convertido en más de lo que lo entrenaron para hacer. Se había convertido en memoria. Y eso era peligroso porque la memoria es lo que más temen los imperios. Ya no podía recordar la voz de su madre, solo los susurros de hombres resbaladizos por el vino, solo el sonido de las sandalias arrastrándose por la piedra pulida. Cuando murió el general favorito del emperador, algo dentro del chico también murió. Fue convocado a una ceremonia privada, sin música, sin audiencia, sin razón, solo una orden de arrodillarse junto a una cuenca de mármol y llorar bajo comando. Porque el dolor, incluso cuando era forzado, era entretenimiento. Miró al agua y no vio nada, ni su rostro, ni un chico, ni una persona. Esa noche le dieron una nueva túnica, azul medianoche, forrada con hilos de plata y le dijeron: «Esta noche eres el cielo, los dioses te mirarán». Pero la sala estaba oscura. Los dioses no estaban mirando, solo los hombres. Un grupo de nobles visitantes lo rodeó, riendo sobre higos y lámparas de aceite. Le pidieron que recitara un poema sobre el anhelo. Sus manos temblaron mientras hablaba. Una palabra salió mal, y una bofetada siguió, no por ira, sino por costumbre. Después le dieron un paño perfumado para limpiar su labio y le dijeron: «No debes manchar el mármol, eso es sagrado». Sangró en el paño en silencio, luego lo dobló y lo devolvió. En ese momento, algo dentro de él se rompió. No ruidosamente, no con rabia, sino como un pergamino rasgado suavemente por la mitad. Final, suave, irreversible. Regresó a su cámara y no habló durante 3 días. Pensaron que estaba enfermo. Llamaron a un curandero. El curandero le preguntó qué le dolía. Él simplemente señaló su pecho y luego miró hacia otro lado. El emperador se cansó del silencio, y el silencio en ese palacio era un delito punible.
Así que lo trasladaron a los cuartos inferiores donde las voces eran más fuertes, pero las caras nunca te miraban a los ojos. Ya no era un favorito, era decoración. Entonces, una noche un incendio estalló en el ala este. Los sirvientes corrieron con cubos. Los guardias gritaron. Las puertas quedaron abiertas. No corrió, no de inmediato. Caminó lentamente por el corredor resonante donde alguna vez se había forzado su risa. Pasó por las paredes pintadas donde nunca se escribió su nombre. Luego, descalzo, corrió por la puerta de servicio, bajando la colina hacia los olivos. Las espinas desgarraron el dobladillo de su túnica, las rocas ensangrentaron sus pies, y con cada paso susurraba, «No soy tuyo». Pasaron años, tal vez décadas. Ningún pergamino habló de su nombre, ningún monumento susurró lo que soportó. Pero en algún lugar, en un pueblo costero, lejos de la crueldad de mármol de Atenas, un hombre vivía en silencio. Trabajaba con sus manos, observaba el cielo cambiar con las estaciones, y nunca volvió a usar seda. No hablaba del palacio, ni a los niños que pasaban por su hogar, ni a la mujer que una vez le ofreció un lugar junto a su fuego, ni siquiera a los olivos. Pero cada pocas lunas tomaba un pergamino en blanco y escribía una sola línea, luego la quemaba. No se lo decía a nadie. Tal vez estaba borrando el pasado, o tal vez temía que lo borrara de nuevo. El imperio construyó estatuas de guerreros, columnas para honrar a pensadores, templos para sus dioses, pero nunca un monumento para los chicos que sirvieron en silencio. Nunca para aquellos que fueron usados y olvidados. Para aquellos cuyos nombres fueron borrados como el polvo de las sandalias del emperador. Y sin embargo, algo quedó porque alguien recordó. Porque hoy, a través del tiempo, el idioma y la piedra, escuchaste la voz del chico. No en mármol, sino en la memoria.